Doy la bienvenida a Caroline Ávila Nieto, ella es catedrática académica, experta en temas de comunicación. Caroline, gracias por acompañarnos. Yo quiero empezar por los resultados, que todavía no se cierran, pero hasta el día de hoy el presidente Noboa ha ganado la primera vuelta, no importa con cuánto, 19.000 votos es lo que está marcando la diferencia. Pero es un ganador. En las líderes electorales como en las deportivas, se gana. Hay ganadores y perdedores. Él ha ganado. Y está ganando la Asamblea Nacional. Y aunque no termine ganando la Asamblea Nacional, tiene un bloque importantísimo. ¿Por qué no salió a festejar? Porque las victorias hay que celebrarlas, hay que apropiarse de ellas, y la dificultad que tuvo en criterio de muchos analistas ADN fue que terminó siendo una sorpresa. Lo importante en este caso es entender por qué para ellos es una sorpresa, en qué nivel de situación se encontrarán. Quizás la asesoría no está llegando bien, quizás les está costando el encierro de Carondelet, necesitan pisar un poco más el territorio. Me dio mucho gusto escuchar a Esteban, por ejemplo, decir que si en algo nos equivocamos tenemos que corregir. Esa es una muy buena línea, porque no pudieron celebrar la victoria, porque no la sintieron como tal, ni él ni sus votantes. O sea, esperaban ganar en primera vuelta. Bueno, es que era lo que estaba planteado. Entonces, ¿pero planteado por quiénes? Ese es justamente el desafío, y quizás allí este rol de la conversación que las encuestas proponen o que los mismos estrategas plantean, termina siendo un engaño no solamente al electorado, sino sobre todo, y más peligroso aún, el engaño a uno mismo. Hubo muchas encuestas que al presidente Noboa le daban triunfo en primera vuelta, y seguramente le hicieron pensar que eso iba a ocurrir. Hubo un exit poll que, si bien estaba dentro del margen de error, y si se confirmaba ese resultado, ganaba en primera vuelta. Pero todo falló. A ver, la literatura nos dice lo siguiente, que cuando la conversación está bastante inclinada sobre una candidatura versus otra, cuando la sensación es de que una candidatura va ganando, el típico juego de carrera de caballos, entonces quienes todavía no toman la decisión podrían hacerlo vía este atajo mental, que es buscar el carro ganador o el caballo ganador. Entonces, ellos creo que apelaron a esa estrategia, pero también dice la literatura otra cosa. Pero eso no es honesto. Por supuesto que no. O sea, sobre todo si es que además no es real, ¿no? Porque ¿qué es lo que dice la literatura? Cuando el ambiente de conversación electoral se sitúa en una guerra de encuestas, hay medición científica sobre eso, que no causa ningún efecto en el indeciso. Más bien todo lo contrario, lo rechaza, es decir, se frena de tomar una decisión porque encuentra esto. Algunos medios de comunicación planteaban que habían 5, por decir un número, 5 encuestas que les daban la victoria, 5 encuestas que decían que el correísmo tenía la victoria. En ese conflicto de encuestas estuvimos las últimas semanas, y eso no ayudó a la estrategia que probablemente tenía el gobierno de situarse que en el carro ganador, y con esa intención recoger a todo el mundo. Luego aprovecharon un detalle que sí decían las encuestas con bastante certeza: el ánimo de la población. Así como estábamos preocupados, pesadumbrados, que el 80% decía que este futuro no se sentía muy claro, también había un alto porcentaje que estaba agotado. Milton, en 3 años, 4 idas a votar, es decir, íbamos por la quinta, ¿no? Entonces, creo que existe ese sentir de agotamiento, y eso las encuestas sí representaron bien. Entonces, cuando la gente tiene eso, quizás ese discurso de ya zanjemos esto en una sola, pudo haber sido interesante. Pero el rollo aquí es, hay una estrategia que de repente fue mal manejada, manipulada, tergiversada. Eso puede ser hasta perverso. Puede ser una conclusión. Que nadie se ilusione o se desilusione con las encuestas. Que todos esperen al momento de la verdad, y que tengan unos asesores que no le digan con números lo que va a pasar. Y que se sienta, sobre todo, la metodología no puede ser solo cuantitativa, por eso no es solo la encuesta. Tatiana Larrea, por ejemplo, que es una de las consultoras de mucho prestigio, menciona el valor de lo cualitativo, y no es la única en decir esto. Y ahí es cuando uno entiende, por ejemplo, por qué la gente no toma una decisión hasta el último minuto, o por qué la ciudadanía está incluso mirando las mismas encuestas, ¿no es cierto?, y toma decisiones a partir de votos más emocionales, sin mayor razonamiento. Todos esos elementos nos hace falta entender, nos hace falta información cualitativa,
y muchas de las veces caemos víctimas de lo que los números nos dan. Y recuerda que hay que torturar a los números hasta que hablen, dicen por ahí, y creo que eso fue lo que pasó. Ahorcarles hasta que digan lo que quiero escuchar. Pero hablemos de la psicología de la comunicación. El mensaje que se dio el domingo es, empiezo la segunda vuelta perdiendo, porque se vio a la gente en el hotel que no recibió una respuesta de nadie, que se iba con las banderas abajo, cuando en realidad habían ganado, cuando es histórico. El presidente Noboa tiene casi 4.400.000 votos en una primera vuelta. El único fenómeno que hemos visto en el 2013 fue Correa, que tuvo 4.900.000 votos, pero después de todo lo que pasó desde el 2006, o sea, con el poder que tenía. Acá en un año saquen una primera vuelta de 4.400.000 votos. Yo creo que era para salir por lo menos a mover la bandera. De nuevo, quien salió a reclamar esa victoria fue Luisa González. Claro. Es verdad, son este rato probablemente 20.000 votos de diferencia con el contendor, pero al final del día, estando todavía en el segundo lugar hasta que no se cierren los conteos, es ella la que reclamó para sí mismo la victoria, para sus militantes la victoria. Y como no hubo por el otro lado ese contraste, salvo esa cartita del siguiente día, pues en este minuto ya la discusión sobre quién ganó, quién perdió prácticamente es inoficiosa. ¿Le marcó la cancha a Luisa González? Porque le marcó la cancha, y si es que no reacciona pronto ADN, esa cancha va a seguir marcada. ¿Y qué tiene que hacer ADN para desmarcar la cancha y marcar la suya? Comenzar a gestionar, porque aquí quizás hay un error, y estoy escuchando sobre todo en algunos de los asesores internos y externos de ADN, y es que qué tiene que decir o qué tiene que hacer en cuanto a lo electoral. La principal forma de ser evaluado Daniel Noboa es con su gestión. En este momento tiene una ventana para poder demostrar a los ciudadanos y ciudadanas que como presidente puede cumplir su promesa de campaña gubernamental, que era resolver. Entonces, a él le hace falta precisamente dar evidencias de su capacidad para resolver. ¿Eso va a marcar la segunda vuelta? ¿Es su campaña en segunda vuelta? ¿Resolver como gobierno y no ofrecer como candidato? Es lo que podría convencer, porque ¿qué más se ha dicho hasta ahora que no se haya intentado? Han intentado de todo. En cambio, por el otro lado, lo que han hecho es justo en los últimos 15 días una suerte de variación en la campaña, en la conversación, la han activado y están hablando sobre futuro. Y veo que en esta última, en el discurso de victoria, hablaron sobre la esperanza, y luego ayer aquí mismo habló sobre la libertad. Entonces son discursos, si tú te fijas, muy amplios. Entonces futuro, esperanza, libertad se pronuncian en oposición a otros valores o antivalores que podrían ser peligrosos. Esa es la cancha que en este momento se encuentra ahí sobre la mesa y que ADN debería comenzar a observar para poder intentar hacer lo que ha sido eficiente en ADN, y es marcar la agenda. Pero la agenda no la deben marcar a partir de las encuestas que han salido muy, muy frágiles en este momento, sino a partir de los resultados de gestión. Bueno, hay que buscar votos. Tienen que salir a buscar votos. Ambas posturas les toca. Y aquí hay dos cosas más o menos fuertes, digamos, dentro de lo poco que tuvieron los 14 candidatos restantes. Leonidas Issa puede ser el gran elector, 500.000 votos. Y Andrea González, 270.000 votos más o menos. No es despreciable, porque digamos que Issa se va con sus 500.000 votos donde Luisa ya ganó. Y si es que Andrea González se va con sus 270.000 donde Noboa, el resto de candidaturas. Es importante ya se pronunció Rabascal ayer, pero con lo poco que tuvieron va a pesar. Más allá de lo que Rabascal pueda arrastrar con su pronunciamiento, el efecto es, le apoyan, ¿no? Están más con ella. Necesita eso también Daniel Noboa. De manera que si es que prontamente Andrea González puede hacer pública esa manifestación de apoyo, va a ayudar. Más allá de si sus votantes van o no hacia ese camino. Ojo, aquí hay un detalle. Tanto Leonidas Issa como Andrea González tienen una línea que les es común, y es el cuidado ambiental. Puede estar aquí dialogando la izquierda con la derecha, es verdad, pero es el cuidado ambiental. En esta línea en particular, ¿quién tiene más opción, ya sea Daniel Noboa o Luisa González, de poder conquistar ese espacio en la narrativa? ¿Quiénes se podrían promocionar como guardianes del medio ambiente?
Y creo que ahí, por ejemplo, hay una alternativa distinta que no se ha discutido como para poder interesar a esos votantes, tanto de Andrea González como de Leonidas Issa. Bueno, hablemos de lo que pasó con el resto de candidaturas. 16 candidatos. Hay candidatos que ni juntando dos llenan un estadio monumental. Los cuencanos seguimos ganando en el último puesto. Paul Carrasco hace tiempo y ahora Saquicela. Es increíble. O sea, los dos no llenan el estadio Alejandro Serrano Aguilar con la votación que tuvieron. No. Más o menos para que la gente lo entienda. No. Ese tipo de cosas, o sea, deberían sentir vergüenza los candidatos que se ponen para que no vote un poquito más de la familia. Triste, es triste. Y se pueden enojar, pero es la cruda verdad. El país gasta en candidaturas presidenciales para que den vergüenza, perdóneme. Y que generen memes en los debates. Y que no vengan a decir que en democracia tenemos derecho. La democracia no es el número de candidatos, sino la calidad que tengamos de políticos. Y es que a veces pensar que el ejercicio de la democracia se debate sola y únicamente en las votaciones, en el día de elecciones, ya es en sí mismo un error. La participación democrática está en el Comité Central de Padres de Familia, ese espacio que no queremos inclusive asistir. En el condominio. En el condominio. O sea, todos estos elementos dan cuenta de una práctica viva de la ciudadanía involucrada por su quehacer. Entonces, creo que hay que revisar el Código de la Democracia y todos los procesos de normativa electoral que estén involucrados. Sí, es importante sincerar que esta es una preocupación generalizada y que no debería volver a suceder. Necesitamos no solamente más normas, no creo que pase por nuevas, quizás ciertas reformas, sí, pero necesitamos que el Consejo Nacional Electoral pueda tener el pulso, la fuerza, el músculo suficiente para tomar más cuidado, mayor observación de aquellos procesos internos, de que exista militancia y que quienes al final del día representan a ese partido, movimiento político, lo hacen porque tienen una militancia detrás. Es que además es un castigo a los partidos políticos. Hay partidos políticos que van por segunda y tradicionales, por segunda ocasión consecutiva en sacar 0. Otros que bajan de 2 a 0. Otros que van a desaparecer. Construye de 29 con los que llegó a sacar un asambleísta. Esto también habla de que la gente castiga. Exacto, y yo creo que con eso nos estamos dando cuenta que si es que no hay una verdadera observación a los procesos internos en partidos y movimientos políticos, pues no tienen ningún resultado. El mismo hecho de constituirse vehículos de alquiler es una vergüenza, a propósito del término que utilizamos al inicio. ¿A quiénes representan? ¿Qué postura? ¿Qué plataforma? Si es que faltando 2 semanas incorporan una candidatura. Eso, por ejemplo, creo que la sociedad la está reconociendo con más fuerza y énfasis que los legisladores y que la clase política en sí mismo. Así que creo que vale la pena escuchar esas voces también, que son resultado del ejercicio de este 9. Buena lección también. Las candidaturas no se buscan en los centros comerciales. Así es. Gracias, Carolina. Gracias a ti por la invitación. Un placer. Carolina Ávila Nieto es académica, catedrática, investigadora en temas de comunicación.